Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa mañana. Gloria al nombre del Señor. Aquí en la República del Salvador son las 7 de la mañana. Les bendiga a mis hermanos, a mi hermano Santo Rodríguez de la página Cristo Viene. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a su esposa, Dios bendiga a su hija. Dios bendiga a la congregación donde se congrega mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Yo sé que la mayoría de mis hermanos de aquí son de República Dominicana, pero yo sé de que el Dios a quien servimos es el mismo, amén. Un Dios que no hay barreras, un Dios que no tiene fronteras, un Dios que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, que Él se agrada de todo aquel, dice la palabra del Señor, que le teme y hace justicia en toda nación. Gloria a Dios. Así estamos listos ya para predicar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Apocalipsis 22, verso 6, para la gloria del Señor en esta mañana. Gloria al nombre del Señor, y la palabra del Señor la leemos tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Leemos nuevamente el verso 7, dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Decimos amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. La venida de Cristo está cerca, gloria a Dios. Sé, mis hermanos, de que como hijos de Dios, como cristianos en cualquier parte de este mundo, tenemos una cosa en común, hermanos, en estos últimos tiempos, y es que vemos, hermanos, a nivel mundial como Dios está mandando esas señales, la cual, hermanos, nos están gritando que he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y nosotros, hermanos, tanto aquí como en la República del Salvador, como en cualquier país donde usted me va a escuchar o me está mirando en este momento, déjeme decirle de que tenemos, hermanos, de que poner atención y acatar, hermanos, las señales, todo lo que está pasando, hermanos, en este planeta Tierra. Déjeme decirle que una cosa es para respaldar la predicación, así como, hermanos, también para alertar, déjeme decirle a la iglesia que no estemos dormidos, que no estemos, hermanos, pensando de que Dios, hermanos, se olvidó de la promesa, sino que Él viene pronto. Dice la palabra del Señor, la venida de Cristo está cerca. Vamos, hermanos, a tratar de hablar de ese tema en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Si usted es un amigo, déjeme decirle de que a tiempo la palabra de Dios viene. Porque dice la palabra del Señor que un abrir, un cerrar de ojos será su venida. No sabemos cuándo será, no sabemos si será en la mañana, dice la palabra del Señor, será el mediodía, será en la noche, será el cantar del gallo. No sabemos si será al rayar el alba, dice la palabra del Señor. Pero de una cosa sí estamos seguros, hermanos, y es que Él viene. Él viene porque Él, así como cumple sus promesas, yo soy tu sanador. Él viene, hermanos, porque así como Él cumple su promesa, yo soy tu proveedor, yo soy tu estandarte, yo soy tu refugio, yo soy esa torre fuerte, que es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, las tribulaciones, hermanos. Así como Él dice, yo estoy contigo, así como Él dice, clama a mí, yo te responderé. Así como Él dice, todo el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Pues de la misma manera, hermanos, así, hermanos, sabemos de que Dios, hermanos, va a cumplir su promesa. Él va a mandar, hermanos, al Señor, hermanos, a recoger a su iglesia. Dice la palabra del Señor que serán las bodas del Cordero. Yo no sé, hermanos, cuánto lo estamos esperando en esta mañana. Yo no sé, hermanos, cuánto, hermanos, nos dormimos, hermanos, nos acostamos, hermanos, pensando y nos pusimos a cuenta con el Señor por si Él venía.
mientras dormíamos, hermanos, descansamos en lo material. Déjeme decirle, hermano, pero, hermanos, dice la palabra del Señor de que en el verso 6 el Señor le dice estas palabras a Juan. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Comienza, hermano, diciendo, hermano, que estas palabras son fieles y verdaderas. Por si alguien, hermano, quería decir, o en ese tiempo, hermano, quiere decir, hermanos, que la venida del Señor es mentira. Déjeme decirle, hermano, de que dice que la palabra del Señor, que estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que el Señor, hermanos, ha prometido, Él, hermanos, va a regresar pronto. Lo que Él, hermanos, prometió, lo que Él, hermanos, Él dijo que iba a ocurrir, va a ocurrir. Lo que Él dijo, hermanos, lo que Él anunció, dijo, estamos preparados. Estamos preparados, dijo el Señor. Él solamente dijo, velad y orad. Él no dijo, voy a venir a tal hora, voy a venir tal fecha, tal día, tal año, tal mes. Sino que Él dijo que velemos, hermanos. Porque Él, hermanos, quiere tener en el cielo solamente gente que de verdad, hermanos, le ame y le esté esperando. Gente, hermanos, que de verdad, hermanos, se guarde para Él, se santifique para Él. Si el Señor, hermanos, hubiera dejado una fecha, si el Señor, hermanos, hubiera dejado, hermanos, déjenme decirle, una hora, hermanos, para su venida, déjenme decirle de que hasta el borracho, hermanos, un día siguiente, hermanos, se fuera a meter a la iglesia. Déjenme decirle que todo, hermano, la gente, hermanos, anduviera pecando, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y hasta allá, hermanos, un día antes o unas horas antes, déjenme decirle que la gente, hermanos, se arrepentiría y aceptara y hiciera la confesión de fe. Pero Dios, hermanos, no quiere eso. Dios quiere, hermanos, gente digna, tener en el cielo, gente, hermanos, que hay, hermanos, se ha esforzado toda su vida, gente, hermanos, que ha sufrido por el Señor, gente, hermanos, de que haya dejado todo por Él, gente, hermanos, de que de verdad, hermanos, quiera estar en el cielo. Por eso, hermanos, en una iglesia, hermanos, cualquier persona puede tener, hermanos, un privilegio. Cualquier persona, hermanos, puede tener, déjeme decirle, cualquier persona puede tener, déjeme decirle, un tiempo, puede tener, hermanos, un lugar de privilegio, déjeme decirle, a pesar, déjeme decirle, de estar en desobediencia, a pesar, déjeme decirle, de estar en rebeldía con Dios, a pesar de que los pastores aún conozcan que esa vida no está en obediencia a Dios, aún así, hermanos, pueden brindarle algún privilegio en la iglesia. Puede, hermanos, déjeme decirle que tomar, hermanos, el lugar, hermanos, que le corresponde solamente a aquellos que son dignos aquí en la tierra. Pero déjenme decirle, hermanos, que cuando Cristo venga, déjenme decirle, muchos profetas, dice la palabra de Dios, muchos apóstoles, muchos pastores, muchos, hermanos, hombres que hacían milagros, que predicaban la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que se van a quedar. Porque déjenme decirle de que se engañaron, que pensaron que por un talento, por un don que Dios les había otorgado, que Dios les había confiado, que Dios les había concedido un ministerio, déjenme decirle, esa gente se engañó y pensó, hermano, de que por eso, solamente por eso, hermanos, iba a entrar al reino de los cielos. Cuando la palabra de Dios, hermano, nos muestra que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos, hermanos, tenemos aún nuestro nombre escrito en ese libro de la vida? Déjeme decirle, cuando usted miente, hermano, cuando usted hace una mentira, su nombre es borrado del libro de la vida, al no ser que en el momento usted le pida perdón al Señor. Y si usted, hermano, pasa una hora y no le pide perdón al Señor, esa hora pasó su nombre borrado del libro de la vida. Si usted, hermano, cometió algún otro pecado y mientras no le pida perdón al Señor, su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Por qué, hermana? Porque dice la palabra de Dios que en el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Porque si cuando el Señor venga no va a subir al cielo el que anda en pecado, entonces, hermanos, toda persona que peca, hermanos,
En ese momento su nombre es borrado del libro de la vida. Pero hermanos, por eso la palabra de Dios, hermanos, nos manda a velar, a estar preparados, porque el día que menos pensemos, dice la palabra de Dios, será ese retorno del Señor. Será, hermanos, la venida del Señor. Es el todo, hermanos. Es el final de la iglesia, el final del evangelio. Es el final, hermanos, de estar, hermanos, en los cultos. Es el final, hermanos. No solamente, hermanos, hay que engañarnos, hermanos, poniéndonos una señal. No solamente, hermanos, hay que engañarnos poniéndonos, hermanos, una manga larga. No solamente, hermanos, hay que engañarnos, hermanos, predicando en un lugar y en otro. Sino que, hermanos, procuremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay mucha gente, hermano, que es famosa, hermano, aquí en la tierra, déjeme decirle, en el evangelio. Pero cuando Cristo venga, hermano, no serán levantados. Porque esa gente, hermano, Dios no los conoce. El Señor no los conoce. Dice la palabra de Dios que les va a decir: apartados de mí porque yo no te conozco. Gente, hermano, que no hacía la voluntad del Señor. Gente, hermano, de que no oraba. Gente, hermano, de que no buscaba el rostro del Señor. Gente, hermano, de que nunca, hermano, se puso a cuenta con Él. Ponerse a cuenta con Dios, hermano, no es, hermano, estar en el templo solamente. Sino que, hermano, es, hermano, cada día, hermano, temer a Dios, respetarlo. Acordarnos, hermano, de que hay un Dios, hermano, en los cielos y en la tierra. Un Dios, hermano, que no se le esconde nada. Un Dios que todo lo oye, que todo lo ve. Un Dios, hermano, que todo lo examina. Un Dios, hermano, que es un Dios, hermano, que Él escudriña muy profundamente, hermano, la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios que Él escudriña con linterna. Dice que Él, hermanos, limpia con hisopo. O sea que limpia, hermanos, hasta el último lugar donde usted se imagina. Sus pensamientos, su vocabulario, su alma, su espíritu, su cuerpo, hermano. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar santificados completamente, espíritu, alma y cuerpo. Porque no solamente, hermano, estar vestidos bien bonitos. Eso es santidad del cuerpo. Pero el espíritu, ¿qué pasa, hermanos? El espíritu muchas veces, hermano, anda contaminado. Y el alma, hermano, muchas veces, hermano, el cuerpo puede estar de rodillas delante de Dios, pero el alma, hermano, es altiva, el alma es orgullosa. El alma, déjeme decirle que se está de rodillas el cuerpo, sí, pero el alma, déjeme decirle de que está allí, hermano, pero no adora, no siente la presencia de Dios. No quiere, hermano, estar en ese lugar. No, hermano, le brinda a Dios una adoración verdadera, genuina. Sino que, hermano, todo es pura apariencia, hermano. Todo, hermano, es puro ya mecánico. Todo, hermano, ya es planeado. Es una rutina. Pero déjeme decirle que Dios, hermano, quiere eso de nosotros. Dios no quiere, hermano, que con el tiempo nosotros nos vengamos a enfriar. Dios no quiere, hermano, que nosotros con el tiempo, hermano, nos vengamos, hermanos, a alejar de Él. Nos vengamos, hermanos, a poner todos tibios. Que ya la venida del Señor, hermano, no nos interesa. La venida del Señor, hermano, lo tenemos como que algo, hermano, que va a pasar, hermanos, en un tiempo muy lejano. Que va a pasar, hermanos, déjenme decirle, va a pasar, pero no se acerca. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, en Apocalipsis 22:6, la venida de Cristo está cerca. Y empieza, hermano, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Por si alguien dice, hermano, que esto no es verdad. Por si alguien quiere, hermano, desmentir lo que predicamos. Por si alguien quiere decir, hermano, que la venida del Señor no se va a dar. Por si alguien dice, hermano, que el rapto es mentira. Por si alguien dice, hermano, que el rapto en secreto no se va a dar. Hay gente, hermano, que piensa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios es clara. Y a la que debemos, hermano, creerle es a la palabra del Señor. La mayoría, hermanos, de los que son levantados por Dios, la mayoría de los siervos de Dios, hermano, pues hablar de esos temas. Porque, hermanos, si el Espíritu Santo está en la vida de alguien, hermanos, de un predicador de verdad, va a hablar, hermanos, acerca de la venida del Señor. No solamente va a hablar, hermanos, de fortaleza. No solamente, hermanos, va a hablar, hermanos, de bendición. No solamente hablar de otros temas, hermanos, que hay en la Biblia. Sino que también, hermanos, va a hablar, hermanos, de la venida del Señor. Porque eso, hermano, es lo que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros de verdad, vamos, hermanos, a anhelar la venida del Señor. Pero hay muchas personas, hermanos, que la venida del Señor les da miedo o les asusta. ¿Sabe por qué? Aunque esa gente no quiera creerlo.
pero porque esa vida no está preparada con el Señor. Porque esa vida, hermano, no está bien con el Señor. Por eso hay temor. El alma dice, no, no quiero que llegue ese día. No quiero, no quiero. Pero cuando alguien, hermano, está limpio, no que somos perfectos, pero cuando alguien está limpiándose, hermano, día y noche, entonces nosotros, hermanos, anhelamos la venida del Señor. Cuando escuchamos un mensaje de su venida, nos gozamos, nos alegramos, y eso nos fortalece a seguir adelante. Cuando escuchamos, hermanos, que pronto, en abrir y cerrar de ojos, puede ser que el Señor descienda y nos levante, nos transforme. Y eso, hermano, es lo que estamos esperando. Si usted, hermanos, se congrega, déjeme decirle, en un lugar, hermanos, en donde dejan, hermanos, que el mundo se meta, celebran Día del Padre, Día de la Madre, hermanos, ahí déjeme decirle que a la iglesia la están soterrando, a la iglesia déjeme decirle que la están adormeciendo, allá a la iglesia, hermanos, le están dando, hermanos, un alimento, déjeme decirle, leudado, un alimento, hermano, que no lo hace crecer espiritualmente. Y cuando Cristo venga, hermano, lastimosamente mucha gente se va a quedar por la clase de palabras que le predicaron, por la clase, hermano, de mensajes que le dieron. Nunca le hablaron de la venida del Señor. Nunca le dijeron, hermano, que si con esa vida que lleva pensaba volar al cielo. Porque ahora, hermanos, no se quiere, hermanos, tocar, hermanos, el pecado en la gente. Ahora, hermanos, pensamos que vamos a ofender a la gente si hablamos, hermano, de una vida, hermano, torcida delante de Dios. Pero déjeme decir, hermano, que dice la palabra del Señor, que somos atalayas. Dice la palabra del Señor, hermanos, que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Le decía Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Te encarezco. Es muy urgente, hermano, predicar la palabra del Señor. Es necesario predicar la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios que la palabra es nuestro alimento. La palabra es lámpara. La palabra, hermanos, es espíritu, es vida. Entonces, hermano, una persona que no oye palabra de Dios, si no predicamos la palabra de Dios, hermano, las personas, hermanos, van a estar ciegas, van a estar muertas, van a estar con hambre de palabra de Dios. Y como si no predicamos la verdad, hermanos, dice la palabra de Dios que muchos falsos maestros, dice que se han levantado. Dice que hay predicadores, hermanos, que son falsos. Son, hermanos, enviados, pero no de Dios, que predican, hermanos, otro evangelio, predican, hermanos, diferente enseñanza. Y eso, hermano, hace que la gente se confunda, hace que la gente, hermano, piense, que crea que está bien con esa vida, que cree, hermano, que así como está, hermano, hay gente, hermano, que vive una vida, hermano, tan, hermanos, alejada de la palabra del Señor, y está segurísima que si Cristo viene, Él se va. Está segurísimo, hermano, que si cuando Cristo venga, ella se va. Es bien duro, hermano, ver la gente equivocada por los falsos predicadores que hay, que no quieren predicar. Pero dice la palabra de Dios, hermano, de que el Señor le dice a Juan, le dice, predica lo que has visto, lo que es y lo que será. Lo que ha visto se refiere, hermanos, a la muerte del Señor Jesucristo, porque Juan vio, hermanos, cómo el Señor sufrió, Juan vio, hermanos, cómo el Señor murió, Juan vio todo con las mujeres, dice la palabra de Dios. Entonces el ángel le dice, anuncia, predica, escribe lo que has visto, lo que es y lo que será. Lo que has visto es la venida del Señor, la muerte del Señor que Juan vio. Entonces, hermanos, hay que predicar a la iglesia lo que se pagó por nosotros. Hay que predicar a la iglesia, hermano, lo que sufrió el Señor para que nosotros, hermanos, fuéramos libres del pecado. Hay que predicar a la iglesia, hermano, lo que tuvo que, hermano, que acontecer, hermanos, en el cielo y en la tierra, para que nosotros ahora seamos hijos de Dios, somos cristianos. Porque déjeme decir, hermano, que no es cualquier cosa, hermano, que nosotros ahora seamos cristianos. Muchas veces pensamos, hermano, que eso es poca cosa, que esto, hermano, es cualquier cosa pasajera. Pero déjeme decirle que no es así. Ser cristiano, hermano, déjeme decirle que fue alto costo lo que se pagó por nosotros. Por eso, hermano, cuando una persona, hermano, valora, hermanos, o quizás ignora lo que se hizo, lo que el Señor tuvo que sufrir, hermano, para que las cadenas en Él fueran rotas, o para que las cadenas en ella fueran rotas, hermano, cuando ignoramos esto, cuando, hermano, no celebramos Santa Cena, cuando no se predica, hermano, del sacrificio del Señor, hermanos, entonces déjeme decirle que la iglesia se comporta, hermanos,
ignorantemente, hermanos, como que si se pagara un precio barato por nosotros. Pero cuando, hermanos, escuchamos lo que el Señor tuvo que sufrir, cuando escuchamos, hermanos, cómo el Señor, hermano, fue escupido, cuando escuchamos, hermanos, que el Señor fue desfigurado su rostro, tantos golpes que le dieron, cuando la palabra del Señor, hermanos, nos muestra, hermanos, déjeme decirle que al Señor le pusieron una planta de espina en su cabeza, dice la palabra del Señor. Todo eso, hermanos, la Biblia lo describe. Pero cuando, hermanos, no se predica la palabra del Señor, cuando, hermanos, no se celebra, hermanos, la Santa Cena, cuando, hermanos, no se cumple la palabra del Señor, hermano, debe decirle que la pobre gente, hermano, está, hermanos, raquítica de palabra de Dios, está anémica, déjeme decirle, está hambrienta, está nutrida espiritualmente. Por eso el diablo, hermano, la agarra para acá, la agarra para allá, por falta de palabra de Dios, por falta, hermanos, de predicación de la palabra del Señor, por falta, hermanos, de que alguien, hermanos, se comporte verdaderamente como un siervo de Dios, como un pastor de Dios, porque no les interesa las almas. Les vale, hermanos, si la gente se pierde o se salva. No les interesa, hermano, que la gente, hermano, tenga temor a Dios, hermano. No les interesa, hermano, que las personas, hermano, conozcan la palabra del Señor. Es duro, hermanos. Eso, hermanos, ya incluido, hermanos, en lo que el Señor le dice a Juan. Escribe las cosas que son. ¿Y qué es lo que es ahorita, hermanos? Son los 7 estados de las 7 iglesias. Éfeso, hermano, la iglesia caída, que había dejado el primer amor. Y así, hermano, la otra iglesia, hermano, la que era rica, pero para Dios era pobre. La otra iglesia, hermano, que tenía nombre de que vivía, estaba muerta. La otra iglesia, hermano, que toleraba a Jezabel. La otra iglesia, hermanos, la sufriente, dice la palabra de Dios. No temas en nada que vas a padecer. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor dice a Juan, escribe las cosas que son. El estado espiritual de la iglesia actual en este momento. Ver, hermanos, la iglesia en este tiempo. Ver, hermanos, las congregaciones en este tiempo, hermanos. Es raro, hermanos, es muy poco el número, hermanos, de las congregaciones donde hay un hombre verdaderamente de Dios. Que no le interesa, hermano, tener 3 ancianas. Que no le interesa, hermano, tener pocos miembros, hermano. Pero esa persona, ese hombre, hermano, predica la palabra del Señor. Ese hombre, hermano, entrega su cuerpo por entero, hermano, para que Dios, hermano, convierta a la gente. Porque ese, hermano, es el pastor verdaderamente de Dios, hermano. No, hermano, el que tiene más carro, más bonito. No es aquella persona, hermano, que come más. No es aquella persona, hermano, que lleva la vida más fácil. Sino que, hermano, el verdadero hombre de Dios, hermano, es aquella persona, hermanos, de que se entrega por entero al ministerio, que se entrega por entero a servirle a Dios, hermano, que ha entregado, decía Pablo, que él había entregado su cuerpo. Él ponía su cuerpo en servidumbre, dice la palabra de Dios, hermano. Él oraba día y noche, dice la palabra de Dios, para que al predicar, hermanos, los corazones fueran compungidos, para que, hermanos, al abrir la boca, Pablo, la palabra entrara en esos corazones. Como hay una alabanza que dice, hermanos, ¿dónde están los hombres de gran oración en este tiempo? Cuando predican, hermanos, la gente se convierte. Hoy, hermanos, la gente, hermanos, no reacciona a la palabra del Señor, porque es raro, hermanos, el número de los que predican, oran. Es raro, hermanos, de aquella gente, hermanos, que cuando, hermanos, predica, hermanos, ha leído la Biblia. Es raro, hermanos, el número, hermanos, de los que predican, hermanos, tienen una verdadera comunión con Dios. Es raro, hermanos, el que predica o la que predica, hermanos, teme a Dios de verdad. Porque, hermanos, un mensaje en alguien de que no teme a Dios, hermanos, déjenme decirle que la palabra de Dios es palabra de Dios, pero también el testimonio cuenta de la persona que predica. Déjenme decirle que la comunión, el estado espiritual de la gente que predica cuenta mucho a la hora de acercarnos a las personas. Porque la gente, hermanos, quiere ver, hermanos, el poder del evangelio. ¿Y en dónde lo va a ver, hermanos? No lo va a ver, hermanos, en los animales. No lo va a ver, hermanos, déjenme decirle, en las paredes de las casas, no. El poder del evangelio, la gente, hermanos, la palabra de Dios va a ver que se cumple, hermanos, en nuestras vidas. La gente va a decir, este es un testimonio vivo del poder de Dios. Esa hermana sí está convertida. Ese hombre sí es de Dios de verdad. Porque van a notar, hermanos, que hay un cambio en nuestra vida. Van a mirar, hermanos, que somos diferentes. Van a ver, hermanos,
de que hay, hermanos, algo diferente, algo especial en nosotros. Que verdaderamente, hermanos, somos de Dios. No estamos diciendo, hermanos, que somos perfectos, que somos intachables, hermanos. Pero, hermanos, cuando nosotros nos esforzamos, hermanos, por agradar al Señor, la gente también lo puede mirar. La gente, hermanos, también lo puede notar. Y la gente, hermanos, siente un poco de respaldo. La gente siente un poco, hermanos, de apoyo, hermanos, cuando encuentra a alguien, hermanos, que está luchando por serle fiel al Señor. Y que déjeme decirle que dice, no es fácil. Pero este hombre, hermanos, se pone como ejemplo, hermanos, para que la palabra del Señor, hermanos, no sea, hermanos, vituperada, para que la palabra del Señor, hermanos, no sea, hermanos, menospreciada. Porque muchas veces el evangelio, hermanos, se pone, hermanos, en lo más bajo, hermanos. El evangelio no se cree en ese tiempo, hermanos. El evangelio, la palabra de Dios, hermanos, se ríe la gente del evangelio, de la palabra de Dios, porque la mayoría, hermanos, de los que predican, no tienen, hermanos, una vivencia de lo que están predicando. Predican, hermanos, pero lo que están predicando, hermanos, no lo conocen, no lo viven. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No, hermanos, no vienen mejores tiempos. No, hermanos, no nos espere, hermanos, mejor tiempo que en la tierra. Dice la palabra de Dios que el impío va de mal en peor. Dice la palabra de Dios que los cielos que ahora vemos en la tierra están destinados por la palabra del Señor al fuego eterno. Dice la palabra del Señor, hermanos, de que dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la tierra gime, dice la palabra de Dios. La naturaleza, hermanos, vemos, hermanos, cómo, hermanos, este mundo, el planeta Tierra, hermanos, se está terminando. En donde, hermanos, no hay escasez de agua potable. Se puede decir, hermana, pero mire tanto lago que hay, tanto mar que hay. Pero, hermanos, estamos hablando de agua potable que la gente toma. Hay escasez de agua. La capa de ozono, hermanos, todo está terminándose. Déjeme decirle que los árboles, lo que hacen, hermanos, que la gente pueda respirar con oxígeno sano. Todo, hermano, está llegando a su final. Todo, hermanos, en este mundo se está poniendo de mal en peor. Los científicos, hermanos, están, hermanos, dando pronósticos tremendos, terribles de este mundo, hermanos. Están, hermanos, pronosticando, hermanos, que en un tiempo cercano, hermanos, lo que va a pasar en la tierra, hermanos, va a ser incontrolable. Y lo estamos viendo, hermanos, ya. Vemos, hermanos, cuánto, hermanos, desastre, hermanos, por terremotos. Vemos, hermanos, los huracanes, ahora cómo llueve, hermanos. Vemos, hermanos, en Brasil, dicen que llovió en 24 horas, lo que llueve en un mes entero. Vemos, hermanos, cuántos carros, hermanos, eran arrastrados por el agua, cuántas casas, hermanos, cuánta gente muerta, hermanos, por ese día de lluvia que parecía un diluvio. Hace poco fue eso. No estamos hablando, hermanos, del mes pasado. No estamos hablando, hermanos, del año pasado. Estamos hablando, hermanos, que lo que, hermanos, está escrito en la Biblia se ha venido cumpliendo, hermanos, en estos últimos días atrás. Se ha venido cumpliendo, hermanos, más intensificadamente, hermanos, más, hermanos, rápido, más, con más frecuencia. Está, hermano, todo cumpliendo la palabra del Señor. Y déjame decirle que lo que viene, hermano, no crea que, hermano, que eso se va a apaciguar. No crea, hermano, que esto se va a mejorar. No. Por eso, hermano, que al amigo inconverso, déjame decirle que no podemos decirle, hermano, de que le va a ir bien. No podemos decirle, hermano, de que a la persona que está sin Cristo le profetizamos de bendición, porque no es así. Déjeme decirle que a usted el diablo lo anda buscando para matarlo. Dice la palabra de Dios que el impío muere antes de tiempo. La gente que está sin Cristo, hermano, carga al diablo detrás de él. La gente que está sin Cristo carga al diablo y la muerte detrás de él. Si el diablo no te ha matado, es porque ha de haber alguien orando por usted. Si a usted el diablo no lo ha matado, está sin Cristo, déjeme decirle que es por pura misericordia de Dios. Pero déjeme decirle que Dios
dice la palabra de Dios, Dios es lento para la ira. Lento no significa, hermano, que sea, hermano, que no pueda caminar. Cuando una tortuguita, hermano, es lenta, pero esta tortuga camina. Entonces, hermano, vemos, hermano, que mucha gente, hermano, es desobediente y no le pasa nada. Pero es porque Dios dice que es lento para la ira. Es lento, hermano, para llegar al castigo. Es lento. Pero déjeme decirle que aunque sea lento, si usted no se arrepiente, no aprovecha la oportunidad que Dios le da, un día, aunque Dios sea lento, pero un día te va a llegar el castigo. Porque Dios te va a dar tiempo. Dios nos va a dar tiempo, hermanos, para que nos preparemos, para que nos arrepintamos, hermanos, para que nos percibamos, para que arreglemos cuentas con Él, para que le digamos al Señor que nos limpie. Pero déjeme decirle que si a pesar de todo lo que estamos viendo, hermanos, si a pesar de la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos envíe, hermanos, en nuestras vidas, porque es imposible, hermano, que aquella persona que ora, es imposible, hermano, que aquella persona, hermano, que ayuna, es imposible, hermano, que aquella persona, hermano, que lee la Biblia, aquella persona, hermano, que tiene comunión con Dios, aquella persona que dice que Dios le habla, aquella persona, hermano, que dice, hermano, que es profeta de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, es imposible que a esa persona Dios no le haga saber o sentir lo que a Dios no le agrada de esa vida. Si cuando Dios, hermano, nos habla, cuando Dios está en nuestras vidas, cuando llegamos a su presencia de rodillas, déjeme decirle, lo primero que Dios nos dice es lo que no le agrada de nosotros. Pero muchas veces, hermano, nos gusta exhortar a la gente, nos gusta regañar a la gente, pero cuando nos dicen algo a nosotros, hermano, nos ponemos como que somos sapitos inflados. Porque no, hermanos, somos humildes, no, hermanos, estamos predicando, como le decía yo, predicamos, hermanos, lo que no estamos viviendo. Nos gusta darle duro a la gente, hermano. Nos gusta, hermanos, masacrar a la gente, nos gusta darle duro, meterle la espada a la gente. Nos gusta, hermanos, ver a la gente cómo agacha la cabeza predicando, diciéndole de todo. Pero media vez, hermanos, llama la atención a nosotros. No nos van a decir nada a nosotros, hermanos, porque ahí parece que tocaron al intocable. Tocaron, hermanos, al que no se equivoca. Tocaron, hermanos, al intachable, tocaron al perfecto, y eso no es así. Déjeme decir que al primero que Dios va, hermanos, a tener, hermanos, muy corto, es el que predica la palabra de Dios. Si es de verdad de Dios, si no, hermano, se va a unir al conjunto, hermanos, de los que están predicando, pero solamente van a ser puente. Solamente, hermanos, van a hacer que la gente en la calle, en las campañas se salven, pero cuando Cristo venga, ellos no se van a salvar. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve, hermanos, meter a la gente al cielo, si se puede decir así? ¿De qué sirve, hermanos, ayudar a la gente que se convierta? ¿De qué sirve, hermanos, ayudar a la gente que escape del infierno? Y nosotros, hermanos, vamos a ir allí a bañarnos con el diablo en ese lago. No tiene gracia, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él ha enviado, dice, a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos. Si alguien, hermano, es verdaderamente siervo de Dios, entonces que predica de la venida del Señor. Pero para predicar de la venida del Señor, hermanos, hay que predicar de rectitud. Para predicar la venida de Cristo, hermanos, hay que predicar de santidad. Para predicar, hermanos, de la venida del Señor, para predicar, hermanos, de ese evento que se aproxima, hermanos, tenemos, hermanos, que hacerle temer al pueblo de Dios, hacer, hermano, temblar al pueblo de Dios, hermano. Porque déjeme decirle que una persona que no teme a Dios, una persona, hermanos, que no tiene reverencia a Dios, una persona, hermano, que no tiembla a Dios, hermanos, porque a Dios, hermanos, se le respeta, pero también se le teme. Hay que temerle a Dios, hermano. Hay que temerle a Dios, no por un castigo, sino que hay que temerle a Dios porque el rostro de Dios se respeta. No podemos, hermanos, después, hermanos, de ver películas, no podemos, hermanos, después, hermanos, de estar haciendo, hermanos, cualquier cosa, hermanos, que a Dios no le agrada, y luego, hermanos, podemos predicar la palabra del Señor. Porque déjenme decir, hermanos, que Dios, hermanos, va a tratar duramente con los que predican la palabra de Dios y no la están viviendo. Porque, hermanos, Dios, hermanos, se llena de ira. Dios se enoja con alguien, hermano, que es falso. Con alguien, hermano, déjeme decirle, que no quiere compromiso con Dios. Con alguien, hermano, que no quiere, hermanos, algo serio con Dios. Que no quiere, hermanos, someterse a la voluntad del Señor, someterse a la palabra del Señor. Dios, hermanos, va a comenzar, hermanos, a castigar a mucha gente.
que está, hermanos, hablando lo que no está viviendo. Está, hermano, predicando la palabra del Señor y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cosas, hermano, que usted puede decir, pero ¿qué puede ser eso? Cualquier cosa, hermano, que a Dios no le agrada, no le agrada. Y aquí no hay cosa grande ni pequeña. Delante del Señor, una persona que es mentirosa, una persona, hermano, que es altivo, una persona, hermano, que es orgullosa, una persona que es vanidosa, que es coqueta, maliciosa, hermano, una persona, hermano, que le gusta, hermano, pelar los dientes a cualquiera y predica la palabra del Señor, que está, hermano, hablando cosas que no le agradan, hermanos, con otra persona, hermano, déjeme decirle, luego está predicando de santidad, luego está predicando, hermano, que hay que ser prudentes, luego está predicando, hermanos, déjeme decirle de una vida recta, y esa persona, hermano, está haciendo cosas torcidas delante de Dios. Entonces, hermano, dice que le ha enviado, hermanos, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, si alguien es siervo de Dios, que predique de la venida del Señor. ¿Cómo conocerá a alguien, hermano, que es siervo de Dios? Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dios, hermanos, le va a mostrar al que verdaderamente es siervo de Él lo que viene. Dios le va a mostrar, hermano, a aquel que es siervo de verdad de Él, que el Señor viene. Y que por eso, hermanos, hay que prepararnos. Hay que dejar todo, hermano, lo que nos puede estorbar nuestra vida. Hay que dejar todo, hermano, aquello que pensamos que no creo que esto sea malo. No creo, hermano, que esto me haga quedarme. Ver televisión, hermano. Perder el tiempo, hermanos, viendo, hermanos, cosas, locuras, hermanos, cosas sin sentido en las redes sociales. Eso es pérdida de tiempo. Porque usted tiene que leer la Biblia. Usted debe, hermano, orar. Y no estamos hablando 15 minutos nada más. Estamos hablando, hermano, que por lo menos 1 hora de oración, hermanos. Por lo menos, hermano, 1 hora. Porque el Señor le dice, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Le dice el Señor. Entonces, lo menos que alguien puede orar es 1 hora. Lo menos que de oración, hermano, para poder estar preparados para cuando Cristo venga. Pero muchas veces, hermanos, vivimos, hermanos, enojados, vivimos, hermanos, una vida, hermanos, que a Dios no le agrada, hermanos, una vida, hermanos, en peleas, hermanos, una vida en disensión, una vida, hermanos, haciendo cosas que no son gratas a Dios. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque no leemos la Biblia. Y en la Biblia, hermanos, aquí habla acerca del chisme. En la Biblia, hermanos, habla acerca, hermanos, de la envidia. En la Biblia, hermanos, habla acerca de la mujer insensata. En la Biblia, hermanos, habla acerca de los ladrones, los mentirosos, los estafadores, hermanos. En la Biblia habla acerca de los adúlteros, los fornicarios. Y si esa persona leyera la Biblia, estuviera bien convertida, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que nos limpia. Estamos limpios por la palabra que hemos oído. Dice la palabra de Dios que Él ha enviado, hermanos, esa revelación a sus siervos. Las cosas que van a suceder pronto. Entonces, hermanos, si hay alguien verdaderamente, un pastor, hermano, que está en la congregación, si una iglesia, hermano, es verdaderamente de Dios, entonces, hermanos, el Espíritu Santo va a tener, hermanos, un trato especial con esa iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, va, hermanos, dirigir esa iglesia. Fíjense que déjeme decirle que en muchas iglesias el Espíritu Santo no domina allí. El Espíritu Santo, hermano, déjeme decirle muchas veces en las iglesias, no, hermano, no es el que manda allí. Manda, hermano, el que está al frente. Porque allá hace, hermano, cosas, hermano, que él cree que son correctas. Y Dios, hermano, no las apoya. En muchas iglesias, hermanos, no todo hermano, el que diga que es pastor de Dios, no todas las iglesias que digan que son de Dios, hermanos, son de Dios de verdad. Porque el que verdaderamente es de Dios, hermanos, esa persona, hermano, es dirigida por Dios. Esa persona, hermano, va a ser, hermanos, sumisa a Dios. Esa persona, hermano, va a temblar, hermano, de tomar una decisión. Va a temblar, hermanos, al momento, hermanos, de hermanos, de dar privilegios. Va a temblar, hermanos, al momento, hermanos. Dice la palabra de Dios que hay que juzgar con justo juicio. Pero, hermanos, los predicadores de hoy en día, los pastores de hoy en día, hermanos, ellos juzgan según las apariencias. Juzgan, hermanos, al que le cae bien, hermanos, lo ponen, hermanos, y al que le cae mal, hermanos, lo quitan. Pero déjenme decirle que esa gente, hermanos, un día va a dar cuenta a Dios. Porque muchos se van al infierno por los pastores que tuvieron.
Muchos se van a ir al infierno, hermanos, porque, hermanos, confiaron, hermanos, no en la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que se siente tranquila. Hay personas, hermanos, que aunque la palabra de Dios, hermanos, los exhorte, pero si alguien le dice, hermano, no se preocupe, Dios está con usted. Si alguien le dice, sierva, siervo, si alguien le dice, hermano, usted es un gran vaso de Dios, hermano, esa gente se lo cree y sigue adelante, hermano, en su rebeldía. Sigue adelante, hermano, haciendo, hermano, lo que a Dios le enoja. Dice la palabra de Dios en el verso 7. He aquí vengo pronto. Y hermano, y vemos, hermano, que ahí el Señor, hermano, como que lo grita. Da, hermanos, tiene unos signos de exclamación. He aquí vengo pronto. Usted sabe, hermano, que cuando alguien, hermanos, habla gritando, es porque quiere, hermano, que le escuchen. Es porque, hermano, quiere, hermano, hacer llamar la atención de las personas. Déjeme decirle, hermano, entonces dice la palabra de Dios, he aquí vengo pronto. O sea, hermano, que Dios, hermano, no está bromeando, hermano, lo que nos está diciendo. Si usted y yo, hermanos, no, hermanos, creemos esta palabra. Si usted y yo, hermanos, no acatamos, hermanos, esa voz, hermanos, de alerta. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en el tiempo de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta, dice la palabra de Dios, que vino el diluvio y no entendieron hasta que se los llevó a todos. ¿Es malo comer? No es malo comer. ¿Es malo casarse? No es malo casarse. Entonces, ¿qué es lo malo, hermano? Lo malo es, hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, que aquel que es tomado por soldado, dice que no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios, hermano, no nos prohíbe que comamos. Dios, hermano, lo que está diciendo, hermano, que no, hermanos, vayamos, hermanos, a vivir como que si Él no regresa. Que no comencemos a vivir, hermanos, como que si Él un día, hermanos, no, hermanos, va a regresar por los suyos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nos guardemos de toda embriaguez y de toda glotonería, dice la palabra de Dios. En este tiempo, hermanos, hay muchos cristianos glotones y embriagados, no de vino, hermanos, ni de comida, sino que, hermanos, es un afán, hermanos, es un deseo, hermanos, de las cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado, dice el Señor, que dice la palabra del Señor que si somos de Dios, que buscamos las cosas de Él. No es malo trabajar, no es malo estudiar, hermanos, no es malo hacer la limpieza, no es malo barrer, no es malo cocinar, no es malo. Lo malo es, hermanos, estar solamente pensando en las cosas de este mundo. Y ya, hermano Marta, por estar afanada, hermano, no oró. Ya, hermano Marta, hermanos, por estar, hermano, trabajando, ya no fue al culto, hermanos. Solamente, hermano, ya está pensando, hermano, en lo que va a hacer mañana. Ya no piensa en Dios. Ya no piensa en la palabra de Dios. La Biblia, todo por vos, está ahí, hermano, no la lee. Ya no se acuerda de orar. Ya no piensa en Dios. Ya, hermanos, está lejos de Dios. Y cuando una vida, hermanos, se aleja de la comunión con Dios, comienza a hablar como Dios no le agrada. Comienza, hermanos, a imitar cosas que no le agradan. Ya, hermano, el que no, hermano, y el que ya pierde la comunión con Dios, esa persona, hermano, comienza, hermanos, a ver, hermanos, lo que el mundo hace y comienza a imitarlo. Comienza, hermanos, a vivir, hermanos, comienza a ver, hermanos, más, hermanos, le llama más la atención, hermanos, la vida del inconverso. Y comienza a decir, mire, esa persona es bien próspera. O quizás puede ser esa persona es bien comunicativa. Y ya, hermanos, ya no le importa, hermanos, tomar un ejemplo, hermanos, de una vida, hermanos, de oración. Ya no le interesa, hermanos, tomar ejemplo, hermanos, de un siervo de Dios de la Biblia, hermanos, para vivir como Dios manda. Como dice la palabra de Dios, que no caminó con Dios. Caminó no con Dios y Dios se lo llevó, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que hay gente, hermanos, que ya se apartó de la palabra de Dios, se apartó de Dios. Ya no, hermanos, ya no hay, hermanos, pensamiento de Dios. Ya no hay, hermanos, un anhelo de ser conforme a la palabra de Dios. Ya no ponemos en práctica, hermanos, los mandamientos de Dios. Sino, hermanos, que ahora comenzamos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que
Si nos juntamos con sabios, sabios vamos a ser. Pero el que se junta con necios, dice que va a aprender sus mañas. El que se junta con un enojado, dice que va a aprender, dice la palabra de Dios, va a tomar lazos para su alma. Entonces, hermanos, la clase de personas con la cual nosotros nos juntamos, hermanos, tiene mucho que ver con nosotros. La persona, hermano, que nos rodea, tiene mucho que ver con nosotros. Por eso que usted debe juntarse con personas, hermanos, que temen a Dios. No gente, hermano, que le dice que usted era un siervo de Dios, no. Con esa gente no. Con la gente que quiere agradarle a usted, no. Porque esa gente que lo ve mal a usted no le va a decir nada. Una persona, hermano, que lo ve torcido a usted, pero como no quiere quedar mal con usted, no le va a decir las cosas verdaderamente como son. Júntese, hermano, con aquella gente, hermano, que a pesar que usted se enoje, le diga la verdad. Júntese, hermano, con aquella persona que a pesar de que usted se enoja, pero esa persona le dice, mire, eso no está bueno, eso no está bien. Con esta gente júntese. Porque son la gente, hermano, que Dios le pone a usted para ayudarle a caminar rectamente, para ayudarnos, hermanos, a llegar al cielo. Porque esa es la meta, hermanos, es el propósito, hermanos. Este, hermano, es el fin. Este, hermano, es, hermanos, hermano, el objetivo. Irnos con Cristo. En cualquier momento, hermanos, si Cristo viene cuando nos estamos bañando, cuando estamos lavando, cuando estamos comiendo, cuando estamos cocinando, hermanos. Andamos comprando en el mercado, hermanos. Si Cristo viene, que la gente en el mercado pueda ver, hermanos, que fuimos levantados. Que la gente, hermanos, en la familia puede ver que ese hermano cristiano no estaba perdiendo el tiempo, hermanos. Pero qué vergüenza va a ser, hermanos, si hermanos la familia nos afrentó, nos vituperó por ser cristianos. Y Cristo venga, hermanos. Y toda la gente, hermanos, de la colonia, los que eran cristianos, se fueron con el Señor y nosotros, hermanos, quedamos. Y la familia va a decir, se va a burlar de nosotros y va a decir que no es cristiano. Y van a decir, que no era el pastor ese. Que no era el que predicaba eso en los parques. Que no era ese la hermana que salía con el manto de la casa al culto. Que no era ese la que andaba con faldas. Y la gente, hermanos, y el diablo aún más, hermanos, está a burlar de nosotros, hermanos. Si no nos vamos con el Señor cuando Él venga. Porque déjenme decirles que muchos se van a quedar, muchos predicadores, hermanos, se van a quedar con el megáfono, se van a quedar con la bocina, se van a quedar, hermanos, con la iglesia, se van a quedar con las sillas nuevas, porque no se prepararon. Y van a seguir, hermanos, haciendo los cultos, hermanos. Pero déjenme decirles que va a ser bien difícil. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que para el tal milenio, los que se queden sin Cristo solamente va a ser a través, hermanos, de la muerte, que sean decapitados. Y eso va a ser muy difícil, hermanos, porque van a tener, hermanos, que atravesar la gran tribulación. El principio, hermanos, de dolores, hermanos, que son los primeros 3 años y medio. Y luego, hermanos, llegar, hermanos, hasta cuando sean perseguidos. Y va a ser bien difícil, hermanos, que alguien soporte tanto, hermanos, y esté vivo, hermanos, para que sea decapitado, porque solamente por la muerte que le corten la cabeza, hermanos, va a poder entrar el milenio. Si alguien se queda, hermanos, si alguien se queda cuando Cristo venga, entonces va a ser muy difícil. Dice la palabra de Dios que todos los que reciban la marca de la bestia, todos los que adoren la imagen, dice que toda esta gente, hermanos, está condenada al infierno. Así lo dice la palabra de Dios. Hoy, hermanos, cualquier ataque del diablo que venga, hermanos, contra la iglesia, juntos, hermanos, en oración, en ayuno, podemos, hermanos, derribar al diablo, como quiera que venga, hermanos. Pero, hermanos, déjenme decirle, cuando Cristo venga, hermanos, dice la palabra de Dios que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando Cristo venga, hermanos, y el cristiano que se quede, déjenme decirle, hermano, que ya no va a haber, hermanos, una ayuda de parte de Dios. Ya no va a haber, hermanos, un milagro. Ya no va a haber, hermanos, una misericordia de parte de Dios, no, que va a ser decapitado si quiere ser salvo. Tiene que dejarse matar para ser salvo. Entonces, hermanos, creo que, hermanos, dice la palabra de Dios, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Hoy, hermanos, casi no se valora la palabra de Dios. Casi, hermanos, no se le da valor a la palabra de Dios. No se le da casi, hermanos, énfasis a la palabra de Dios. Hoy, hermanos, nos importa más lo que dice el profeta, aunque esté en fornicación. Hoy nos interesa más lo que dice el vasito, hermano, lo que dice, hermano, que habla lengua, que danza, hermano. Pero vemos unos días atrás, hermano, no se cayó. Vemos, hermano, que está profetizando está en fornicación. Pero hoy, hermano, le damos importancia, hermanos, a los profetas, hermano, que a la misma palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, hermano, bienaventurado
No dice el que oye un profeta, dice el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, hermanos, no es en vano, hermanos, amar la palabra de Dios. No es en vano, hermanos, leer la Biblia. No es en vano, hermanos, practicar lo que Dios dice a través de la Biblia. Hoy, hermanos, se le dan valor, hermanos, al que danza. Hoy, hermanos, se tiene como siervo de Dios al que profetiza, solamente porque profetiza, hermano. No nos importa si está en pecado, no nos importa si es santo, no nos importa, hermanos, el testimonio de esa persona, no nos interesa que sea ladrón, que sea estafador, que es mentiroso. No nos importa nada, hermanos, de eso. Nos importa, no sé, hermanos, por qué la iglesia está tan ciega. La iglesia, hermano, está tan ciega, hermano, por eso dice la palabra de Dios, que unos buscan señales y otros buscan, dice, sabiduría. Pero dice Pablo, yo predico a Cristo crucificado. Entonces hay una gente, hermano, que busca señales. Hay gente, hermano, que solamente, hermano, solamente no puede ver a alguien vomitando porque dice que es de Dios. Hoy, hermano, antes, hermano, los endemoniados eran los que vomitaban. Hoy, hermano, dice la gente que son, hermanos, los siervos de Dios son los que vomitan. Porque dice, hermano, que son, hermanos, son un canal, dice, para que el diablo se le salga a la gente. Imagínense, hermano, qué tremendo. Cuando la palabra de Dios nos muestra que somos templos del Espíritu Santo. Y ahora, hermano, dicen los vasos, los siervos de Dios, los profetas, dicen que son, hermanos, usados por Dios, hermano, para sacar los demonios a otra gente a través de ellos. O sea que tienen que pasar los demonios a esas personas, hermanos, para sacarse a otra gente. Son, hermanos, doctrinas de demonios, hermanos, que estamos viendo en este tiempo, hermano. Son cosas, hermanos, que no están en la Biblia. Son cosas, hermanos, que dan miedo. Son cosas, hermanos, que asustan. Y usted dice, hermano, usted que lee la Biblia, usted dice, eso no es de Dios. Usted dice, yo puedo hacer todo tartamuda, puedo hacer toda, quizás no puedo leer ni escribir muy bien. Porque dice, leo la Biblia. Dice la palabra de Dios que la palabra es espíritu y es vida. Cuando usted lee, hermano, el Espíritu Santo se le mete a usted. Y dice la palabra de Dios, por torpe que sea el que anda en este camino, no se va a extraviar. Que le den mentira que no lee la Biblia, hermano. Que engañen, hermanos, a los ingenuos, los que van comenzando. Que engañen, hermanos, a los que no son de Dios, hermano. Pero si usted ora, lee la Biblia, ¿quién lo va a engañar a usted? ¿Quién? Si es la palabra de Dios que, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que tenemos la unción del Santo. Y dice la palabra de Dios que esa unción nos hace conocer todas las cosas. La palabra nos muestra también, hermanos, que tenemos que tener discernimiento de espíritu. Y dice la palabra de Dios que tenemos que probar los espíritus. Y muchas veces quizás pensamos, probar los espíritus. Pero lo que Dios está diciendo, hermano, que probemos a cada persona. Porque cada persona tiene un espíritu. Que probemos los espíritus si son de Dios. Probemos a cada persona si es de Dios por la Biblia. Porque dice la palabra de Dios que la Biblia, hermanos, dice que es palabra eficaz y saca a luz lo que está escondido. Dice que delante de la palabra de Dios, hermanos, todas las cosas están descubiertas, están desnudas, dice la palabra de Dios. Todas las cosas, hermanos, quedan, hermanos, a la luz. Entonces, cuando usted, hermano, lee la Biblia y predica la palabra de Dios, hermano, ahí se va a ver que es de Dios y que no es de Dios. Fácil y sencillo. Es muy fácil, hermano, distinguir a alguien. O distinguir, hermano, cuando una predicación es de Dios y cuando no es de Dios. Es muy, hermanos, es muy valioso, hermano, dice la palabra de Dios. Bienaventurado es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice la palabra de Dios, hermano, que Él viene pronto. Y cómo, hermanos, podemos asegurar hermanos, estar seguros, hermanos, que cuando Cristo venga, vamos a ser participantes, hermanos, del rapto. Déjenme decirle que cómo podemos asegurarnos, hermanos, nosotros, hermanos, para salvación es, hermanos, dice la palabra de Dios, guardando las palabras de la profecía de este libro. Hay de aquella persona, hermano, que con 66 libros, no, hermanos, no se pudo preparar. No se pudo, hermano, limpiar su vida. Decía, que Dios no me habla. Yo quisiera saber qué Dios dice para mí y no lee la Biblia. Muchas veces, hermanos, no la leemos, hermanos, ni en el culto, hermanos. Porque decimos, Filipenses 4:13 ya me lo puedo. El Salmo 1 ya me lo puedo de memoria.
el mismo salmo vamos a leer. Y hermanos, ya no leemos la Biblia. Pero déjenme decir, hermano, que mucha gente está viendo el recuerdo. Mucha gente, hermano, solamente repite lo que se aprendió hace 400 años. Mucha gente, hermanos, solamente, hermano, está, hermanos, recordando lo que un tiempo se aprendió. Y ya no lee la Biblia. Y dice la palabra de Dios que tenemos que ser ungidos con aceite fresco. No aceite viejo, aceite fresco. Solamente porque ayer oró, hoy no va a orar. Solamente porque la semana pasada vigiló, hoy no va a vigilar. Solamente porque hizo un ayuno la semana pasada, hoy no va a ayunar. Gente, hermano, que solamente vive de lo que hizo un día. Gente, hermano, que está, hermanos, como que fuera, hermanos, un muerto en el cementerio. Viviendo, hermanos, del recuerdo. Y dice, cuando yo oraba, cuando yo leí la Biblia. Solamente, hermano, déjeme decirle que esa gente, hermano, por eso no pasa de lo mismo. No predican otro mensaje, hermanos, que no sea el mismo. Porque, hermanos, no leen la Biblia. No hay revelación de Dios. Y esto, hermanos, no se consigue de otra manera. Para poder predicar, hermanos, palabra viva y eficaz, hermanos, hay que leer la Biblia. Porque al predicador que lee la Biblia, Dios le dice, vas a predicar aquí, vas a hablar esto. Y el predicador, hermanos, no debe investigar la vida de la gente, sino que, hermanos, es la palabra, hermanos, que llega, hermanos, donde está, hermanos, el problema. Es la palabra, hermanos, que aconseja. Es la palabra de Dios, hermano, que advierte. Es la palabra de Dios que corrige. Es la palabra de Dios, hermano, que nos endereza lo torcido. Es la palabra de Dios. Aquí no hay otra manera, no hay otra cosa, hermanos. No hay, hermanos, no hay que, hermanos, dar vueltas. No hay que, hermanos, caminar 3 pasos para allá. No hay, hermanos, que hacer, hermanos, algo, hermanos, una magia. No. Aquí, hermanos, es una vida, hermanos, apegada a la palabra de Dios. Una vida, hermanos, de continuo, hermanos, acercamiento a Dios. Una vida, hermanos, que nos comprometa cada día con Dios. Cuando usted lee la Biblia, hermano, usted puede, hermano, quizás no puede contarle a nadie, hermano, quizás cómo anda usted, pero usted lee la Biblia. Usted ahí, hermano, lee, no seas mentiroso. Ahí usted lee, hermano, acerca de Ananías y Zafira. Usted, mire, si usted lee la Biblia, hermano, Dios le va a hablar exactamente como usted anda. Usted va a decir, pero Dios mío, ¿cómo abrí la Biblia aquí? Usted se va a mirar, hermano, usted va a decir, ¿cómo yo me vine a encontrar con esto? Cuando usted anda, hermano, todo torcido, hermano, quizás ya está desviando, Dios le va a poner a leer, hermano, acerca de la Biblia, saber. Porque déjeme decirle que Dios advierte. Dice la palabra de Dios, hermano, cuando Sansón, dice la palabra de Dios, hermano, que comenzó, hermano, a hacer lo malo delante de él, dice la palabra de Dios, descendió. Descendió pues Sansón. ¿Qué es descender, hermanos? Descendió, hermanos, en la oración. Descendió, hermanos, en escuchar la voz de Dios. Descendió en el temor de Dios. Dice la Biblia, descendió pues Sansón. Así, hermanos, que comienza a caer. Dice la palabra de Dios que David, hermanos, era tiempo de guerra y se quedó dormido. Era tiempo de guerra, hermanos, y él no fue a pelear. Tiempo de guerra estamos, hermanos, por eso no hay que soltar la oración. Tiempo de guerra estamos, hermanos, del diablo, hermanos. No se le va a aparecer con una espada grande para luchar contra usted. El diablo está luchando para que usted se quede, hermano. El diablo está luchando, hermano, para que usted sea, hermano, acomodado espiritualmente. El diablo está luchando, hermano, para que usted no ore. El diablo lucha, hermano, para que usted no lea la Biblia. El diablo lucha, hermano, para que usted se quede cuando Cristo venga. El descuido espiritual, hermano, es un gigante. El descuido espiritual, déjeme decirle que es algo, hermano, que a muchos predicadores, hermanos, lo domina. El descuido espiritual, hermanos, es como un gigante, hermanos. Que si usted, hermano, no somete este cuerpo a la voluntad de Dios, al sacrificio, déjeme decirle, su carne andará bien viva. Su carne, hermano, no lo va a dejar orar a usted. Su carne, hermano, no lo va a dejar ayunar a usted. Hay gente, hermano, que no pasa, hermanos, de las 12 del mediodía el ayuno. Porque, hermano, el descuido espiritual lo tiene medido. El diablo, hermano, lo tiene bien medido. Y déjeme decirle que aquí, hermanos, hay que ayunar, pero hay que ayunar conforme al Espíritu Santo nos impulse, o conforme, hermanos, a como Dios nos diga.
El diablo, hermanos, no nos puede tener medidos. Hay mucha gente, hermanos, a los cuales el enemigo, hermano, le ha puesto un corral. Le ha puesto, hermano, un cerco. Y le dice, de aquí no vas a pasar. Puedes orar, puedes leer la Biblia, pero solamente 5 minutos. Y esta gente, hermanos, se mueve en este mismo círculo toda la vida. Y de ahí no pasa, hermanos. Porque tiene, hermanos, un gran cerco que el diablo le ha puesto. Tiene, hermano, un metro cuadrado. Tiene un terreno, hermanos, bien pequeñito, medido por el diablo. Y le dice, de aquí no vas a pasar. Por eso, hermano, al momento de ayunar, al momento de orar, usted dígale a Dios, yo voy a orar a la hora que usted me diga. Yo voy a entregar hasta que usted me diga. Eso es, hermanos, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, porque el diablo no pide esta grana. El diablo, hermano, no está jugando a ponernos ataduras. El diablo, hermano, no está jugando, hermano, a ser diablo. Déjeme decirle que el diablo, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando hermanos, Jesús, hermanos, estaba ayunando, dice que allá fue el diablo a decirle que comiera. Lo tentó, dice la palabra de Dios, pero el Señor venció. ¿Con qué? Escrito está. Así venció, hermanos, el Señor. Y así, hermanos, vamos a vencer nosotros también. Así, hermanos, es como nosotros también vamos a tener victoria. Porque no cree, hermanos, que el que ayuna, el que ora, hermanos, no va a ser tentado por el diablo. ¿Cómo no? Y aún más, la diferencia está, hermanos, en el que ora y el que ayuna, es que va a estar fortalecido. Es que va a estar, hermanos, lleno del poder de Dios. Y una persona que no ora, que no ayuna, rápido, hermanos, va a caer. Rápido, hermanos. Rápido, hermano, el diablo, hermanos, no tiene que usar mucho, hermanos, para hacerlo caer. Por eso, hermanos, si queremos ser verdaderamente de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, que Él, hermanos, está mandando a sus siervos mostraciones de lo que viene, hermanos. Y dice, Señor, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso, hermanos, que los predicadores de este tiempo y la gente de este tiempo, hermanos, tenemos, hermanos, que demandar, hermanos, tenemos que pedir, hermanos, que haya palabra de Dios en la boca de la gente que predica. Si alguien, hermano, nos va a predicar, queremos oír palabra, pero que sea de Dios de verdad. No como aquel hombre, hermanos, que dice la palabra de Dios, que había un hombre, hermano, que comenzó a hablar y el pueblo le dijo, hermanos, voz de Dios y no de hombre. Solamente, hermanos, para ganar un favor de Él. Aquí, hermanos, no queremos, hermanos, aquí no queremos cuentos de viejas, aquí no queremos fábulas, aquí no queremos, hermanos, yo creo y opino. Aquí queremos palabra de Dios. Y si no está conforme a la palabra de Dios, entonces hay que desecharlo. Si no es palabra de Dios, si no está en la Biblia, si no es la doctrina de Cristo, entonces hay que decirle no. Porque el diablo, hermano, también tiene sus enseñanzas, tiene sus doctrinas también. Si no es una Biblia, le decimos no. Por eso, hermano, usted que predica, más le vale, hermano, que predique palabra de Dios. Porque si no, hermano, un día usted va a dar cuenta de lo que usted habló. Un día usted va a dar cuenta, hermano, de lo que usted dijo. Y Dios le va a decir, ¿por qué predicaste esto? ¿Por qué dijiste esto? Dios le va a decir, por tu culpa, muchos se fueron al infierno. Por tu culpa, muchos se quedaron. Por tu culpa, muchos fueron engañados. Pero déjeme decirle que aquel que verdaderamente predica la palabra de Dios, un día, hermano, dice la palabra de Dios que le va a decir, buen siervo y fiel. En poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entre el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a decir. Hay que tener mucho cuidado de lo que vamos a predicar. Porque, hermanos, somos culpables o somos responsables de lo que predicamos. Sea la palabra de Dios que somos atalayas. Somos, hermanos, predicadores. Pero, hermanos, hay que ser el predicador de Dios. No solamente por predicar, no solamente por hacer un video. No tanto desespero, hermanos, porque nos conozcan, no. Si vamos a predicar la palabra de Dios, hermanos, entonces prediquemos la palabra de Dios, porque dice la Biblia, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ya no, hermanos, nos conformemos, hermanos, a bagazo. Ya, hermanos, nos conformemos, hermanos, a una comida, hermanos, pobre, espiritualmente hablando. Queremos, hermanos, una comida nutritiva,
Una comida, hermano, que venga del cielo. Una comida, hermano, que de verdad nos alimente, hermano, para estar fuertes, para seguir batallando. Dice la palabra de Dios. Porque el diablo, hermano, quiere agarrar raquíticos, espiritualmente hablando. Nos quiere, hermanos, que estemos desnutridos de la palabra de Dios. Y cuando alguien, hermanos, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es fácil para engañar. Cuando alguien, hermanos, no lee la Biblia, no tiene conocimiento, entendimiento, inteligencia, sabiduría, esa persona, hermanos, rápido el diablo la va a doblar. Rápido, hermanos, la va a hacer caer en la trampa. Rápido, hermano, la va a convencer. Rápido la va a mover de su pensamiento. Rápido, hermano, va a ser, hermano, pero déjeme decirle que aquella persona, hermano, que está segura que lo que ha recibido, no lo ha recibido, hermano, de hombre, como dijo Pablo, sino que, hermano, fue el Espíritu Santo que se la reveló. Fue el Espíritu Santo que le enseñó. Fue el Espíritu Santo, hermano, que rompió el velo de la mente. Fue el Espíritu Santo, hermano, que quitó toda ceguera que el diablo había puesto. Déjeme decir, hermano, que esa gente va a ser instrumento de Dios. Esa gente, hermano, déjeme decirle, esa gente va a ser, hermanos, un instrumento, porque dice la palabra de Dios que somos armas de guerra. Somos, dice la palabra de Dios, somos aljaba en las manos de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque somos instrumentos poderosos. Usted no sabe, hermano, usted se puede sentir que está cualquier cosa, pero déjeme decirle que si usted verdaderamente teme a Dios, entonces al momento que usted abra su boca, mucha gente, hermano, va a ser bendecida. Mucha gente, hermano, se va a convertir porque va a decir, es cierto, no torcida. Esta gente va a decir, es cierto, yo estoy caída, estoy muerta porque no he orado. Y esa gente va a decir, verdad es la palabra que ha hablado el Señor. Usted se puede sentir, hermano, cualquier cosa, pero déjeme decirle que si usted es de Dios, entonces dice la palabra de Dios que lo débil de Dios es más fuerte que el mundo. Somos débiles, hermanos, somos débiles, pero es que lo débil de Dios, somos débiles, pero somos de Dios. Es más fuerte que el mundo. Dios puede, hermanos, usar, hermanos, a un hombre, a una mujer. Dice la palabra de Dios que somos vasos de barro, pero con una excelencia del poder de Dios. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra de Dios que en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, la venida de Cristo está cerca. Yo sé, hermano, que la palabra de Dios, hermano, viene a fortalecer la vida de aquel hermano que puede ser que está pasando por pruebas, de aquel siervo de Dios que está atravesando, hermanos, tribulaciones. Esta palabra de Dios, hermanos, le viene, hermano, como una vitamina, como un suero, hermano. Y dice, es cierto, hay razón por qué seguir adelante. Cristo me está esperando. Y esta gente dice, hermano, que seguir adelante. Entonces, hermano, esta palabra de Dios nos viene, hermanos, a tiempo. Por si, hermano, más adelante nos queremos descuidar. Dice la palabra de Dios que la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Quizá usted ya había dejado de orar. La palabra de Dios viene para corregirlo. Para decirle, hermano, que Cristo está cerca. Porque, hermanos, cuando estamos más cerca de la venida del Señor, hermano, nos vamos a enfriar, nos vamos a alejar. Cuando debemos, hermanos, en este tiempo estar más cerca, hermanos, más con el fuego encendido de nuestra vida. Como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en tu vida, avívalo, no dejes que se apague, no dejes que se enfríe. Y le dijo al Señor, hermanos, le dijo Jehová a Moisés, el fuego en el altar no se va a apagar, sino que de día y de noche va a arder continuamente en mi altar. Entonces, hermanos, el altar de Dios somos nosotros. Y el fuego de Dios, hermanos, debe de arder en nuestra vida. Que la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, esté en nosotros. Para que sea el hermano que nos acuerde. Tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que vigilar, hacer un ayuno ahora. Que el Espíritu Santo, hermano, esté en nuestra vida y que no se aparte de nosotros. Porque no hay nada más triste, hermano, cuando el Espíritu de Dios se aparta de la vida de alguien. Así que, hermanos, queremos, hermanos, hacer un llamado en esta hora. Si hay alguien, hermanos, que quiera hacer su reconcilio en esta hora, yo le hago una invitación y le digo que Cristo, hermanos, le ha dado una oportunidad y por eso le ha mandado palabra de Dios en esta mañana. Si alguien quiere hacer su reconcilio, quiere aceptar al Señor por primera vez, en esta hora yo le hago un llamado y le digo que Cristo le ama. Si usted quiere, déjeme decirle que puede hacer en esta hora, levantar su mano derecha y decirle al Señor Jesús, repetir esta oración conmigo. Si usted quiere arreglar cuentas con Dios o quiere hacer su reconcilio, en esta hora yo le digo, levante su mano derecha y dígale al Señor, Señor Jesús, te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida.
Lávame con tu sangre, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro negro de Satanás. Gracias, Señor, por salvarme hoy. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle de que puede poner su nombre en un comentario aquí para seguir orando por usted. Déjeme decirle que Dios, hermano, tiene todavía misericordia para la persona, para el hombre, para el ser humano. Así que déjeme decirle que no, Dios a usted no lo desprecia. Dice la palabra de Dios que, hermanos, Él no desprecia a un corazón humillado. Así que la oportunidad y la señal que Dios te ama es que estás con vida. Así que, hermanos, le damos gracias, Señor, hermanos, por esta palabra que Él nos ha concedido, hermanos, y nos ha dado nuestra vida. Dios bendiga a mis hermanos también de las dos radios, hermanos, en la cual vamos a pasar este video. Dios bendiga a todos los hermanos que nos van a escuchar, hermanos, que nos están escuchando. Hermanos, será hasta la próxima transmisión. Que Dios nos bendiga a todos.